Hola, soy Héctor Lara y bienvenidos un día más a Más que Arte. Oye, que estamos muy felices de estar aquí una semana más. Por cierto, recordaros que podéis seguiros en nuestra... ¿Seguiros a vosotros? No, a nosotros. En nuestras redes sociales, en Instagram, @TVOtelevisión, y en mi cuenta personal, Héctor Lara_art. Por cierto, estamos estrenando página web. Nos la hemos currado muchísimo. Una página web súper fácil, sencilla e intuitiva, donde vais a tener todo el contenido de TV o Televisión disponible en cualquier momento y vais a poder seleccionar cualquiera de los programas que grabamos aquí en los estudios. No me enrollo más, porque hoy, venida desde Madrid, tenemos a Miriam Montilla. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Bien, muy ¿Cansada bien. del viaje? Cansada del viaje porque me he levantado muy temprano, pero nerviosa, emocionada, feliz. Bueno, cuéntanos, Miriam, ¿a qué te dedicas? Soy actriz de siempre y nada, me dedico a eso, trabajo en televisión, hago teatro y mi vida es eso. ¿De dónde eres? Yo soy nacida en Villanueva del Arzobispo, soy de la provincia de Jaén, pero cuando éramos muy pequeñitos mi padre era médico y lo trasladaron aquí, entonces nos vinimos todas las familias y desde muy pequeñita llevo viviendo en Linares y me siento de aquí. O sea, mi familia está aquí, mis amigos están aquí. ¿En qué momento tuviste que irte de Linares? Pues me fui cuando puse encima de la mesa que quería ser actriz. ¿Y eso qué ocurrió? Eso cuando cómo lo acabé, encajaron cuando acabé el tus padres? instituto, lo encajaron mi madre bien, mi padre con sorpresa y con un poco de miedo. Tengo 54 años, entonces en aquella época no se veía bien el hecho de ser actriz y mi padre quería que fuera enfermera. ¿Que fueras enfermera? Sí, pero... O sea, que le diste un buen disgusto un buen en disgusto. ese momento. Pero luego fue muy bonito porque mi padre cuando empezó... Me fui a Córdoba a estudiar. Vale. Porque era lo que tenía más cercano, y cuando mi padre empezó a darse cuenta de lo que era la profesión, empezó a regalarme libros de teatro, venía a ver las funciones y él sin querer se fue reciclando. Vale. Entonces eso fue hermoso. Fue capaz de cambiar el chip en ese sentido. Sí. Vale, te vas a Córdoba, a una escuela de arte, en concreto. A la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, estudié allí, luego estuve un año más trabajando con dos compañías de allí de Córdoba y yo sentía que aquello se me quedaba pequeño, que necesitaba formarme más y lo que tenía, me daba mucho miedo ir a Madrid, pero sabía que tenía que ir a Madrid, así que en principio lo que hice fue engañarme un poco. Sí. Y con el dinero que tenía ahorrado me fui a hacer un curso a la escuela de Leyton, un curso de verano, con la mala pata de que me cogieron y me dijeron, ¿tú por qué no te quedas a hacer todo el curso, que son 3 años y tal? Y claro, en realidad era lo que quería, así que ya me quedé allí. Te autoobligaste, de alguna manera. Sí. Vale, para la gente que nos está viendo en casa, que es joven y que está en ese momento de cuarto de la ESO, 16 añitos, lo que tú nos estabas contando, y que quizás ya llega el momento en el que tienen que abrir las alas y salir de casa. Si deciden irse a una escuela de arte dramático y emprender esa aventura porque tienen el gusanillo de ser actores o actrices, ¿qué se van a encontrar como asignaturas? O sea, vamos a intentar definirles un poco cómo sería esa formación a nivel profesional. La formación a nivel profesional está dividida en varias ramas. Por un lado está la interpretación, dirección y luego toda la parte técnica o creativa. Entonces, si lo que quieres es dedicarte a la interpretación, por ejemplo, que es mi rama, te vas a encontrar con asignaturas que tienen que ver con el trabajo corporal, el espacio escénico, la interpretación, el dominio de tu voz y de tu caja, como le llamamos nosotros. ¿Qué más? Historia del teatro,
en fin, una serie de asignaturas tanto teóricas como prácticas. ¿Cuál fue tu asignatura favorita y por qué? Es que a mí me pasó una cosa en la escuela. Cuéntamelo, me interesa. Que yo sufrí un Si empieza montón. así, si empieza así, la anécdota me interesa. ¿Sabes qué pasa? Que yo era hipertímida, no. O sea, lo siguiente, era muy tímida. Mal pero, aliado para la profesión, ¿eh? Sí, pero yo estudié en el UARTE de San Juan. Igual que yo. Ah, pues mira. Entonces yo tenía allí un profesor de literatura que hizo un grupo de teatro con nosotros. Y yo me metí con mis amigos, con mi grupo de amigos, y me di cuenta que yo me podía salir de mi pellejo interpretando. O sea, lo que yo no podía hacer en la vida porque me cohibía y me metía para adentro. Y entonces, por eso decidí ser actriz. Me voy a Córdoba. No había prueba de acceso, por suerte, si no igual no me cogen. Y entonces lo que me pasó es que era tan tímida que cuando teníamos que hacer ejercicios que no eran colectivos, de grupos, sino individuales, yo me bloqueaba. Y entonces los profesores empezaron a pensar que esa no era mi profesión. Y hubo una profesora de interpretación que me dijo, Miriam, te voy a dar un papel para el final de curso, lo vas a hacer tú con un compañero y vamos a demostrar que sí puedes, que puedes superarte. Y lo hice, salió muy bien, me ayudó muchísimo esta profesora y aquí estoy. Cuéntame, tu etapa en Madrid, ¿cómo fueron esos primeros años? Muy duro. Muy duros, ¿por qué? Porque Madrid es una ciudad muy hostil para los que venimos de fuera y no tenemos referencias, no tenemos vínculos ni emocionales, ni personales, ni nada. Yo no conocía el medio laboral en el que me tenía que desenvolver, lo desconoce. Hasta que yo aprendí todo eso, pasaron casi 2 años. Son 2 años de prueba que yo creo que todo el mundo que quiere ir a Madrid tiene que pasar. Y es bastante duro. Hasta que metes cabeza, hasta que empiezas a conocer gente, hasta que empiezas a hacer pequeños trabajos y te empiezan a ver, hasta que averiguas que para poder trabajar en tal sitio tienes que hacer esto, te tiene que llevar un repre para que te... y para eso te tiene que ver... Buah. Pero a mí me mereció la pena, sí. Cuéntame, si alguien nos está viendo en casa y dice, vale, ya sé que para formarme tengo que ir a una escuela de arte dramático, Sí. pero ¿cuál sería el próximo paso? ¿Me apunto a una compañía de teatro? ¿Me busco un representante? ¿Ese representante me tiene que aceptar? ¿Lo tengo que pagar yo? No. ¿Cómo comienzo a funcionar? No, los representantes no se pagan, Vale, cuidado. pues vamos a Ellos desarrollarlo. cobran del trabajo que a ti te consiguen. Ellos se llevan un tanto por ciento de tu trabajo y normalmente todo eso está estipulado. Yo lo que aconsejo es, sigue formándote, o sea, la formación en esta profesión es continua. Yo tengo la edad que tengo y sigo haciendo talleres, cursos. Y paralelamente, haz cosas, aunque te paguen poco. ¿Sabes? Consigue hacer cosas, crea vínculos, créate una red, empieza a conocer cómo funciona el medio y alguien te va a ver, ¿sabes? Y ahí puedes empezar a intentar traer gente a los espectáculos que hagas, preséntate a pruebas, hay muchísimos castings. Pero claro, para eso tienes que conocer un poco también quiénes son los directores de casting. Hay un sindicato, que es el sindicato de actores, de la Unión de Actores, puedes ir a informarte ahí también. Vale, pues nos lo apuntamos por Sí, ahí hay en que casita. apuntarse. Vale. Y bueno, yo creo que lo que tienes que hacer es abrir el abanico entero y empezar a tocar muchos palos. Vale, durante esos primeros años, ¿te dedicaste solo al mundo de la actuación? Y a poner copas. Y a poner copas. Vale, Sí. ¿cómo se compagina eso? Bueno, pues que como ya te he dicho, es duro. Entonces, trabajé como camarera, trabajé poniendo copas, que soy la peor camarera del mundo. Trabajé también en un sitio de... ¿cómo se llama? Bueno, en un Vendrá, invernadero. No, sí. en un invernadero. Ah, vale.
Y al mismo tiempo estaba formándome y hacía cositas de teatro, hasta que un día, haciendo una función de teatro, vino la representante, perdón, de un amigo que venía a ver la función y se trajo a su repre. Y me vio y me dijo, yo te quiero llevar. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Es verdad que empecé a trabajar en el teatro más comercial, pero mira, gloria bendita. Cuando te refieres a teatro comercial, ¿a qué te refieres exactamente? Pues, bueno, hay una división que es el teatro comercial y un teatro a lo mejor clásico, Vale. un teatro independiente. Este era más comercial, o sea, están los musicales. Este era un teatro como para el gran público, con funciones más livianas, pero yo aprendí muchísimo ahí. Me hice unas giras impresionantes con profesionales muy grandes. Y estuve como 4 o 5 años trabajando ahí, luego ya empecé a coger otros senderos y otros caminos, pero sí, fue por eso. Alguien trajo su repre, me vio y dijo, venga, te quiero llevar. Y a partir de ahí, el camino El camino ha fue sido increciendo. increciendo, a veces hay paréntesis infinito, porque esto también es la profesión, de paradas, de decir, ¿y ahora qué? Que a veces son desesperantes y decides, bueno, me voy a preparar unas oposiciones a correos porque yo ya no puedo más, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que la profesión puede. Y cuando ya sabes que consiste en esto, en que tienes trabajo y luego hay parones y luego trabajas y vuelve a haber un parón, lo asumes, ahorras para poder mantenerte en ese parón y ya está. Si te diera a elegir entre 3 opciones, Sí. teatro, televisión o cine, ¿con cuál te quedabas? Pues mira, si me lo hubieras preguntado hace 15 años, te hubiera dicho teatro. Ahora te digo que me gusta muchísimo el audiovisual. Y ha sido cuando he empezado a trabajar de lleno. Cuando no iba a hacer sesiones pequeñitas y tal, sino que de repente te dan un papel y estás una temporada entera, empiezas a conocer el medio, empiezas a saber qué es lo que tienes que hacer delante de la cámara, a controlar El entorno. el entorno y a todo un equipo entero. Y ahí ha sido cuando he dicho, buah, esto me gusta un montón, me gusta muchísimo, o sea que me quedo con este. Te quedas con este. Ahora sí. A lo mejor dentro de 3 días te digo Cambiamos otra cosa. otra vez. Bueno, rectificar es de sabios, dicen, ¿no? Sí. Vale, coméntame. ¿Has tenido en algún momento dificultades con algún director? Sí, claro. ¿Cómo los sobrellevas? Porque la gente que no nos dedicamos al mundo del espectáculo, del cine y del teatro, siempre está como ese modelo de director súper tosco, tiquismiquis. ¿Eso se cumple en la vida real? Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y ahora viene una generación que trabaja de otra manera, o sea, vuestra generación es otra cosa. Pero yo empecé a trabajar con una generación de directores, sobre todo, porque no había mujeres directoras, que eran bastante, un poco dictatoriales, ¿vale? Había mucho clasismo también en la profesión. ¿Y cómo se lleva eso? Con diplomacia, intentando no crear polémica, intentando hacer lo que te piden. O sea, yo no he llegado a tener problemas graves. Sí los he visto, ¿eh? Pero yo no los he tenido. Y yo creo que es con un poco de diplomacia. Pero la cosa ha cambiado mucho. Ahora se trabaja de otra manera. Ahora se trabaja mucho con el grupo, investigando, entonces se generan otro tipo de relaciones en el trabajo. El director forma parte del equipo, no es solamente la persona que mueve, ¿sabes?, los muñecotes en el escenario. Entonces hay otras cosas. Digamos que la figura del director se ha equiparado al resto del equipo, actores, gente que se dedique al tema de luces, etcétera, ¿no? Sí. Vale. Y hay muchas directoras ahora que están dirigiendo
y lo hacen desde otro lugar, también te digo, ¿eh? ¿Se nota la diferencia Sí. A la hora de que te dirija un hombre y una mujer? Sí, hay otro diálogo y hay... yo creo que... Mójate, mójate. Que he visto una risa de no sé si lo que voy a decir la va a liar o no. Creo que son más humildes. Trabajan Vale. desde un lugar mucho más humilde. Vale, ¿crees que el hombre director No tiene- digo que todos sean así, ¿eh? pero si generalizamos, que a mí no me importa generalizar, puede tener más ego? Bueno, bueno, es que si yo te hablo de ego, chaval, yo vengo de la profesión del ego. Ya, Puede ser, sí, podríamos decir que sí. sí, Cuando te llega un papel nuevo, sí. ¿cuáles son esos primeros pasos para meterte en el personaje? ¿Cómo te lo estudias? Leyéndome muchas veces el guión, si es audiovisual, y el texto teatral, si es... Me lo intento leer muchas veces y si, por ejemplo, si es teatro y puedo sacar referencia. Ahora, por ejemplo, voy a hacer una cosa en La Abadía de Carmen Martín Gaite. Todavía no tenemos el texto porque lo está escribiendo la directora. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy leyendo sus novelas porque necesito como saber cómo respira esta mujer, ¿sabes? Cómo piensa, cómo idea, cuál es su universo. Entonces, me gusta hacer eso. A la hora de aportarle la personalidad a ese personaje, ¿es el director el que te da las directrices o cuentas con cierta libertad para darle tus matices? Depende del director o directora, depende de cómo trabaje. Hay gente que lo tiene muy claro y quiere esto y lo haces así y tal. Y hay gente que no lo tiene tan claro y entonces podemos hacer un trabajo de búsqueda, un trabajo de investigación, en el que a lo mejor estamos una semana trabajando no solo sobre el personaje, sino sobre toda la función, las relaciones entre personajes, y de ahí salen muchas cositas. Entonces, es que depende de la persona que te toque enfrente. Cuando estáis en el momento de grabación, por ejemplo, de una película, ¿cuánto tanto por ciento es guión original? ¿Y cuánto es cosecha propia que dices, esto le voy a meter yo este diálogo que... Yo, todo es original. ¿Todo? ¿No te falla la memoria nunca? Sí, claro, pero se corta. Y otra vez. O sea, cuando la metes bien metida se corta. Si es un fallo que funciona y tal, se sigue adelante. Vale, O se hace otra toma. Vale. Sí, pero yo suelo ser muy disciplinada con mi texto. Me da mucha seguridad tenerlo muy claro para luego, si quiero jugar, poder jugar. Es como el Padre Nuestro. Sí, sí, si sí, te sí. lo sabes, luego puedes hacer tú tu musiquita, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso. Miriam, nos vamos a ir un momento a publicidad Sí. y cuando volvamos continuamos con esta conversación que está siendo Genial. espectacular. Muchas gracias. A ti. Volvemos en un minutito. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal.
Pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria. Seguimos con Miriam. Miriam, quiero que me cuentes ahora cuáles son las series de televisión que has grabado, las que más hayas disfrutado. Bueno, las que más he disfrutado, pero por continuidad. ¿Vale? Y también de las que más he aprendido precisamente por eso. Pues me hice hace muchos años una temporada, que fue la primera, de Amar es para siempre, me hice una temporada entera y fue la primera vez que me enfrenté a la cámara tanto tiempo seguido, porque estuvimos un año entero grabando y para mí fue un máster aquello, precioso porque encima me pagaban. Entonces ya espectacular. Espectacular. Y aprendí muchísimo, le tengo muchísimo cariño a ese equipo, que ya han estado muchísimos años trabajando, haciendo esa serie y tenían ya una manera de trabajar fluida que te hacía sentir muy cómoda, muy a gusto y todo eso facilita cuando te pones delante de la cámara y delante de un equipo entero que no conoces. Luego, más adelante, hice Mercado Central, que también estuvimos una temporada y media, 2, y ahí me cogió más mayor, tenía ya más trayectoria, más peso, disfruté como una bestia. Ese sí que lo disfruté muchísimo. Era un personaje muy duro, una mujer maltratada, pero me sentí muy orgullosa de afrontar ese personaje, vivirlo tan bien, trabajar con un equipo tan maravilloso, no sé. Es que, como te he dicho, me gusta el audiovisual. Y luego también estuve en la segunda temporada de Hit, con un personaje, no sé por qué me dan personajes como muy cascados. ¿Sí? Son mujeres que han sufrido, que han ¿no? sufrido, Que no han tenido me una va vida la tragedia, precisamente o sea, fácil. piensan que me va la parte dramática, la tragedia, todo eso. Se me da bien. ¿Qué tendrán los directores que ven un perfil de una persona, de un actor o de una actriz y ya encasillan y todos coinciden en el mismo tipo de papel? Sí, sí, sí. La cara, los rasgos, ¿no? No lo sé. La expresión. Que haces algo, lo haces bien y venga, ya todo así. Y ya te has encasillado y ahora sal de ahí, ¿no? Sí. A ver cómo nos apañamos. Sí. En estas series que tú grabas, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el día a día? Tú te levantas... muy temprano. Muy temprano. Muy temprano, se arranca muy temprano. Y a los actores nos vienen a recoger en coche. Vale. Sí, sí, porque necesitan que estemos allí a la hora. A partir de aquí solo puede ir increciendo, como hemos dicho antes. No, pero es una razón práctica. O sea, necesitan que el grupo de actores que va a arrancar a las 9 de la mañana con el equipo entero esté. No valen retraso. Entonces, suele pasar una furgona y nos recogen a todos los actores y actrices que estamos por la zona. Y lo primero que hacemos es llegar, cambiarnos, ponemos la ropa que ya la han colgado ahí todas las chicas y chicos de vestuario, aparecen nuestras escenas separadas, está todo bien ordenado. De ahí pasas a maqui pelu, como le decimos nosotros, suele ser 1 hora dependiendo del tipo de personaje que tengas, y una vez que ya está todo, te llevan a plató. El equipo ya está ahí, ya está todo montado, ya está todo colocado. Se arranca con el director en un trabajo de mesa para pasar texto, para, bueno, si hay alguna duda y tal, explicarnos verbalmente también en mesa cómo va a ser la escena y luego pasamos a lo que ellos llaman el teatrillo, vale, que es que nos llevan ya al set, está todo el equipo y nos van a decir qué cámara va a jugar con nosotros en cada momento, cuál es el recorrido que tenemos que hacer, dónde tenemos que soltar lo que tenemos que soltar y se hace una prueba, pero es una prueba sobre todo para los técnicos, no es para nosotros. Vale. ¿Ya está todo? Arrancamos. Arrancamos. Acción. Ok. Y una duda que me surge así, que no tenía preparada ni mucho menos. ¿Vosotros llegáis, cumplís vuestras 7 horas de trabajo y os vais a casa? Sí. ¿Sí? ¿No hay un día que digáis, es que hemos repetido 50 veces la misma toma, no hay manera y esto tiene que salir? Es que a veces nos quedamos un poquito más. A veces surgen problemas
y no solamente porque no sale la toma, sino porque se va la luz. O una cámara no funciona y se ha ido y tienen que ir corriendo, cambiar, reponer, estas cosas que tienen que ver con la técnica, más que con los actores muchas veces. O el de la pértiga dice, este no funciona, fufa, me voy corriendo, tengo que arreglar. Pasan cosas y a veces nos tenemos que quedar y nos piden el favor, no a nosotros, a todo el equipo, a lo mejor de alargarlo media hora porque hay que terminar. Esto sí, vamos, tenemos que ir en hora y vamos clavados porque tiene que ir todo a montaje y porque se tiene que emitir y, en fin, estas cosas que pasan. ¿Con cuánto tiempo de antelación se graba un episodio que se emite semanalmente? No te lo puedo decir, pero yo creo que por lo menos con un mes, seguro. ¿Un mes? Sí, yo creo que sí, o un poco menos. ¿Ha habido algún papel que te hayas negado a hacer o que no hayas sido capaz de hacer por el motivo que sea? No. ¿No? ¿Lo has sacado todo adelante? Sí, algunos me han costado más. Hubo un personaje que tuve un problema con dirección porque él lo veía de una manera, yo de otra. No nos entendimos muy bien, lo saqué porque había que sacar eso. Me doblegué en ese sentido a lo que él quería, pero no lo disfruté. Si a eso te refieres, sí. No lo disfruté. ¿Y el que más hayas disfrutado, yéndonos al polo opuesto? Pues mira, un personaje que yo hacía en una obra que se llama Los Veraneantes, que era la chica que recibe del pueblo a todos los veraneantes que vienen en verano. O sea, que esta no estaba cascada. No. Esta estaba bien. Esta estaba muy bien. Esa función me gustaba muchísimo, bailábamos, cantábamos, fue muy bonita y también por el momento en el que se produjo, éramos un grupo de gente que queríamos montar compañía, estábamos despegando, la función fue un tiro. Y la verdad es que me lo gocé mucho. Esa me la gocé un montón. Mucho. Oye, yo ayer te propuse una cosa. Ay. Y es que hagamos aquí un pequeño acting para que la gente te vea trabajar en directo. Entonces, hemos preparado en casa un pequeño guión. Bueno, ¿vale? Yo no he preparado nada, yo me lo voy a encontrar aquí. Le he preparado yo, las cosas como son y le he hecho la encerrona. Todo hay que decirlo, ¿vale? Pero igual que han venido acuarelistas y nos han enseñado a hacer acuarelas, igual que han venido escritores y nos han enseñado a cómo comenzar nuestras primeras líneas, pues aprovechando que teníamos hoy a Miriam, yo le dije, sin mucha opción también hay que decirlo, Miriam, ¿te parece que hagamos un acting donde el guión sea exactamente el mismo, pero tú cambies la forma de interpretarlo? Me dijo, bueno, vale, venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vale, hacemos como una especie de lectura, como lo que se hace el primer día. O sea que vamos a hacerlo como si fuera en un momento de rodaje real. En un ensayo. Vale, perfecto. Yo no tengo... Ay, espérate. Vale, para poner a la gente en situación, lo tenemos por aquí por los móviles, ahora no obstante yo te lo paso porque mi diálogo es súper corto. Creo que me lo voy a aprender. Tú tienes mucha cara. ¿Vale? Entonces, el título de este pequeño acting va a ser El pésame mal dado. Nos ponemos en situación. Es una escena, nos encontramos en un tanatorio, Juan, que voy a ser yo, y Marta, que en este caso va a ser Miriam, están sentados en un rincón en medio de este tanatorio en completo silencio y de forma muy incómoda. Y a partir de aquí vemos qué es lo que ocurre. Vale, hacemos esa lectura, ¿no? Venga, ¿me dejas que beba agua? Venga, perfecto. Estos son los nervios. Esto se llama encerrona total. Vale, estamos hidratados ya. Sí. Bueno, ¿Qué le dé a esto? Mi diálogo, que llevo una semana pensándolo y memorizándolo. Juan, que sería yo. ¿Cómo lo llevas, Marta? Fatal. Fatal, Juan, fatal. Le di el pésame a la florista y le abracé como si no fuera el hijo del difunto. Y luego se me acercó la viuda y yo voy y le suelto, ánimo, venga, que peor que el café de aquí, pues que no se puede estar, ¿no?
Yo de verdad, yo creo que necesito, no sé, un manual, ¿no? Para estos eventos o algo. Oye, chapo, esto es espectacular. Vale, ese sería un registro, ¿no, Miriam? Vale. ¿Y el siguiente cuál es? El siguiente. A ver. ¿Qué entonación piensas darle ahora? Eso no se pregunta. Sobre la marcha, ¿no? Vale, venga, vamos a ello. Bueno, Marta, ¿y cómo lo llevas? Pues lo llevo fatal, Juan. Es que, mira, no sé, va a ver cómo te lo explico. Mira, tío, le di el pésame a la florista, ¿vale? Le abracé como si fuera el hijo del difunto, ¿vale? Y luego me acerco a la viuda, ¿no? ¿Y sabes qué le suelto? Joder, ánimo, tío, pero es que, espérate, le digo que peor que el café, que no se puede estar. ¿Y ahora qué hago? ¿Me buscas un manual o algo o qué? No lo Porque sé, a mí no lo sé. Es que estas situaciones no me vienen grandes. Me vienen grandes. Bueno, tío, que me he puesto nerviosa, ¿vale? Oye, pero yo lo he flipado, ¿eh? O sea, yo este momento me lo llevo a la tumba, te lo digo de verdad. Anda ya. Te lo juro, a mí me hace una ilusión que te cagas. Que no te, o sea, que te lo digo de verdad, Miriam. Que yo ver a una persona trabajando de esta manera es que me hacía muchísima ilusión. Te tengo que reconocer que yo tengo el gusanillo del teatro ahí todavía. ¿eh? Sí. Pasa es que no encuentro el momento. Pero aquí hay un montón de Lo sé. grupos. Yo vine aquí a hacer un curso, o sea, a impartir un curso, y la mayoría de la gente eran gente que trabajan aquí en grupos independientes y tal, y había nivel, ¿eh? Había gente que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, que tenía mucha entrega. Métete en una cosa de estas. Es cuestión de probar. Desde hace poco soy profesor, doy clase y hay una cosa que le repito mucho a mi familia y es que creo que para ser un buen profesor también tienes que ser muy buen actor. Porque no es lo mismo ponerte delante de 30 chavales utilizando siempre la misma modulación de la voz, Sí. que al final los aburres, que oye, una persona activa, enérgica, que sabe subir y bajar en 50 minutos y llevártelos de calle. O sea que es algo que no descarto para el día de mañana. Sí, porque yo creo que tiene que ver con la comunicación. Es que es comunicación. Ya está. Entonces tú estás en tu escenario, Tal cual. ellos están abajo y la energía que tú transmitas es la que le va a llegar a ellos. Y eso sí tiene que ver con la actuación. Y la presencia y el ritmo y todo eso. Miriam, te lo digo de verdad, me acabas de regalar un momento que te lo agradezco muchísimo. Nada. ¿Has estado cómoda? Sí. ¿Quieres que hablemos de algo más antes de despedirnos? No, está Pues, todo bien. Oye, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, y a vosotros, porque aquí hay personas detrás. Así que, gracias. A ti. Y nosotros nos vemos la semana que viene aquí en Más que Arte. De verdad, estamos disfrutando muchísimo esta experiencia. Está siendo un camino. Yo creo que no va a haber semana que Manu no me regañe al final porque le hablo a la cámara que no toca. Pero no pasa nada. Yo llegaré a... Pero Manu debería avisarte No, qué cámara está funcionando. No pasa nada porque esto se ve todo natural, ¿sabes? Nosotros nos equivocamos y rectificamos sobre la marcha. Creo que es el 5º programa, Manu, que grabamos. Bueno, pues lo mismo para el 10º, ya me voy enterando de la cámara a la que tengo que pasar. Que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí un día más.